El componente JList es utilizado para mostrar en una ventana o panel una lista de objetos. También, permite al usuario seleccionar uno o varios objetos de la lista. A nuestro sistema, agregaremos el panel central. En este panel, usaremos Grid Layout de 2 filas y una columna. En la primera área agregamos el componente JList. Este muestra una lista con los resultados de las búsquedas. Antes de comenzar con el panel central, definamos 4 métodos para crear los botones del panel oeste. Entonces, declaramos el método crear botón habitaciones. Creamos un botón con nombre y lo retornamos. Seguido, declaramos los métodos para los botones, pasajeros, servicios y salir. Con estos métodos, agregamos los botones al panel. Importamos la clase JList. Declaramos el método crear panel central. Creamos un objeto Grid Layout de 2 filas y una columna. Seguimos con el objeto panel, donde pasamos el layout en el constructor. Creamos un arreglo de datos string con 4 elementos. En el constructor del componente JList, pasamos el arreglo ítems. Agregamos la lista al panel y lo retornamos. Por último, agregamos el panel central a la ventana. Compilamos y desplegamos la aplicación. Manteniendo presionada la tecla Control, realizamos la selección múltiple. El componente JTestArea se utiliza para mostrar texto en múltiples líneas. A este componente, lo agregamos en la segunda área. Este muestra un detalle del resultado de cada búsqueda. Iniciamos definiendo el método crearLista, que nos retorna un objeto JList. La clase Grid Layout cuenta con una versión sobrecargada del constructor, donde además del número de filas y columnas, declaramos el espaciado horizontal y vertical entre áreas. Agregamos la lista al panel. Importamos la clase JTestArea. Seguido, definimos la variable de clase monitor búsqueda. En el constructor de la clase ventana principal, instanciamos el objeto monitor búsqueda. Por último, en el método crear panel central agregamos el objeto monitor búsqueda. Compilamos y desplegamos la aplicación. En el componente, podemos tipear varias líneas. En Java podemos anidar clases. Es decir, declarar una clase dentro de otra. También,
podemos declarar clases internas sin nombre. Por lo general estas clases son utilizadas para crear un solo objeto dentro de un método. En nuestro ejemplo, crearemos una clase interna anónima como objeto de escucha en cada componente. Agregamos un objeto de evento escucha al botón salir. Para nuestro ejemplo, importamos las clases ActionEvent y ActionListener. En el método crear botón salir, agregamos un evento de escucha al botón. En esta clase anónima, debemos implementar el método ActionPerform. Con el método Accept, cerramos la aplicación. Nuevamente compilamos y desplegamos.